Querido Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablito. ¿Cómo andamos? ¿Cómo anda, querido? ¿Bien? Bien, bien. Muy impactado con Israel. Con Israel y con la historia de este padre con el que hablabas un ratito. Bueno, lo que pasa es que hay cientos y miles de historias como estas. Sí. No me imagino la historia de estos 7 muertos argentinos y sus familias. Así es. Y de los 15 desaparecidos y sus familias, argentinos. Sí. Esto se lo digo mirando a la cámara a los nefastos de la izquierda argentina, que hoy andaban dando vueltas por la ciudad de Buenos Aires con una bandera de Palestina, sí, a favor de Hamás. Sí, increíble. Porque yo lo que quiero decir es, creo que habría que diferenciar, a ver, cualquiera que apoye, no sé si vos estás de acuerdo con esto que voy a decir, por ahí soy yo solo. No, a ver. Pero cualquiera que apoye la causa palestina comete un grave error al ponerse del lado de estos criminales. Exacto. Coincido plenamente. Porque yo estoy de acuerdo con respetar al pueblo palestino y al Estado palestino. Hay un reconocimiento internacional del Estado palestino. Pero una cosa es el Estado palestino y otra cosa son los terroristas. Absolutamente. Son dos cosas totalmente diferentes. Y además terroristas que usan al pueblo palestino para declararle la guerra, en este caso, a Israel. Absolutamente. ¿No es cierto? Y utilizar lo más nefasto que tienen, que es la matanza, la tortura, las vejaciones, para sembrar el terror, básicamente, ¿no? Y lo han hecho de una manera absolutamente perversa, porque había un tráfico hasta el viernes de 20.000 personas aproximadamente que cruzaban de la franja de Gaza a trabajar. Israel proveía alimentos, electricidad, agua a la franja de Gaza. Salud. O sea, y jamás se beneficiaba de ello. Totalmente. Y es más, la perversidad de buscar financiamiento para causas humanitarias a Qatar, a Irán. Claro, ahora el mundo, ¿pudieron pecar tan de ingenuos? Estaban financiando este gran ataque, este 11 de septiembre. Los iraníes. Los iraníes. Financiando, bancando. A ver, los miles y miles de misiles que todavía siguen tirando. ¿Vos te crees que eso es de Hamás? No. ¿O eso es guita y financiamiento y entrega de material bélico por parte de Irán? Eso es Irán. Es Irán puro. Estas bestias salvajes, pues no hay otra forma de llamarlo, no representan a los palestinos. No son los palestinos. No. Son hordas salvajes que terminan siendo terroristas, asesinos, violadores de los derechos humanos. Hamás es un grupo terrorista, punto. Es como ISIS, es como Daesh, el Estado Islámico. Como la ETA, como Montoneros, como ERP, como FARC. No, a ver, no es el pueblo español, no, es la ETA. Exacto. No es el pueblo colombiano, son la FARC. Exactamente. ¿No? Bueno, lo mismo pasa con Palestina, el pueblo palestino y Hamás. Son dos cosas totalmente diferentes. Y el mundo libre y civilizado condena fuertemente los hechos del terrorismo. Porque saben diferenciar. Es como, generalmente estos grupos fundamentalistas, asesinos, terroristas, se nutren de causas válidas, de banderas justas. Ponele, del Corán, ¿no? Sí, claro. Bueno, claro, se arropan en el Corán, digamos, y lo utilizan a su beneficio. Mira, hoy hablé con un imán aquí en la República Argentina, Gali, de apellido, y me decía porque le pregunté específicamente, ¿el Corán habilita la matanza de terroristas? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Volvemos a la discusión del año 2001. Claro. Con Osama Bin Laden. Claro. Y sus fundamentalistas. ¿Te acordás? Que sembró, también ante la reacción norteamericana, sembró de sospecha a todo el mundo musulmán. A todos. Mira, hoy también, a mí esto me da la sensación, vos dijiste que era una suerte de Pearl Harbor. Lo dijo el papá, lo dijo el padre Itzik, lo dijo hace un ratito. Él me lo dijo, mire, esto es como un Pearl Harbor para Israel. O el 9/11, ¿no? Exacto. Las Torres Gemelas. Exacto. En Israel. Que está muy... Porque la verdad, la defensa y la inteligencia israelí no lo vieron venir. No lo vieron venir. No sé si se relajaron, no se relajaron, pero la verdad no lo vieron venir. Sí. Fue un ataque tan estudiado, tan secreto. Además, me cuenta un amigo en Israel que entraron, mira, te voy a decir
cuánto están estimando que entraron, cuántos terroristas entraron, ¿no? Mira, me dice que entraron aproximadamente 1000 terroristas. 1000 terroristas. 1000 terroristas. Que se fueron distribuyendo entre cada uno de esos veintitantos poblados, esos kibbutz, las 5 que están cerca. Sí, claro. Mientras había una lluvia de cohetes y distraían a la cúpula de hierro. Se hicieron de una unidad militar, se disfrazaron, se pusieron los trajes de los militares israelíes, claro, y fueron a algún kibutz a matar gente vestidos con los uniformes israelíes. Tal cual. Una cosa muy impresionante. Mataban a los hijos primero y después a los padres para que los padres vean morir a los hijos. Después incendiaban todos los cuerpos juntos. Una cosa... son realmente unas violaciones de los derechos humanos monumentales. Espeluznantes. Sí, espeluznantes. Supera todo. Por eso yo desde ayer estoy con que todos somos Israel. Así es. O como todo bien nacido en la República Argentina debería sentirse hoy, todos somos Israel. Así es. Acá no, a ver, a algunos les revienta que yo hable de buenos y malos, ¿viste? Porque dicen, a ver, no todo el mundo es bueno y no todo el mundo es malo. Ah, ¿no? ¿Y cómo los llamas a los terroristas? A ver, ¿qué son? ¿Más o menos? No, son malos. Son malos. Se trata de... Y si vos sos bueno con los malos, sos malo con los buenos, ¿no? Y el terrorismo siempre es malo. Exacto. Excepto para los grupos de izquierda y el kirchnerismo en la República Argentina, que dicen, bueno, pero habría que estudiar un poquitito la historia. Empiezan con la justificación idiota. Es la idiotez útil. Claro. Es la idiotez útil que enmascara y que sirve de carne de cañón para que estos grupos terroristas tengan, entre comillas, cierta legitimidad. Claro. Porque esta izquierda paleozoica, esta izquierda extraviada argentina, y en otros lugares del mundo también, le da el condimento político justo para que la gente dude, y ellos se disfrazan, toman una bandera justa, una causa justa, pero con los peores métodos y se la absorben para sí. Esto es lo que ha hecho Hamás. Aquellos que hablan aquí en la izquierda del pueblo palestino, estos terroristas son en realidad los que usan al pueblo palestino de escudo para poder cometer sus crímenes más atroces. Bueno, ¿no? Recién el papá Iskin me decía, que reitero, tiene a sus 2 hijos desaparecidos, presuntamente secuestrados. O sea, son 2 de los 15 desaparecidos argentinos. Vivían en un kibutzín ahí al lado, pegado a la alambrada de la Franja de Gaza. Me decía, y le decía, ¿qué era vivir en un kibutz? Él dice, bueno, los kibutz, la idealización de la comunidad organizada, ya no es lo que era antes. Es más, se permitía bromear en medio de su tragedia. Él le decía al hijo, bueno, pero vos vivís en un country, lo cargaba, porque ya no tiene ese romanticismo de otro tiempo. Ahora, me decía, acá pasaban 20.000 personas por día a trabajar. Claro. Entonces yo le digo ahora a esos palestinos, porque ya no hay judíos en la Franja de Gaza, no hay. Desde Sharon, que los sacó a todos. Claro. No hay más ocupación. No hay más. Decía, no tienen luz, ahora no tienen electricidad, no tienen medicina. Reclámenle a Hamás. Jódanse. Viste, un papá ahora dice, voy a hablar con el estómago. Vayan a reclamarle a Hamás. Porque no hicieron nada para sacarse a Hamás de encima. Digamos, me lo decía así, yo no puedo creer. ¿Y cómo van a hacer si son puebladas? Hoy hablaba con un cura que es argentino, que tiene una iglesia, él comanda una iglesia en Gaza. En Gaza. Romanelli creo que es de apellido. Y me contaba en Radio Mitre que las puebladas son muy pobres. Claro. Como las del conurbano bonaerense, muy pobres. Obvio. Entonces, y los del Hamás, a punta de pistola. Es como si un grupo de narcotraficantes... Los toman de... Es como si un grupo... Se adueñan de, no sé, La Matanza. Se adueñan de La Matanza y sacan... No, te estoy diciendo una barbaridad para poder hacerlo gráfico. Y es un grupo terrorista y narcotraficante que le proveen de todo lo que supuestamente ellos necesitan. Bueno, me decía este papá, hay 2 millones de habitantes en la Franja de Gaza. Yo no creo... y de ninguna manera que sean todos terroristas. Debe haber, ¿cuántos? 5.000, 10.000. Ahora, el resto
paga y son usados como carne de cañón por estos asesinos. Te puedo mostrar, hay un testimonio que consiguió la agencia judía aquí en la República Argentina, muy interesante, de un soldado israelí, que es el único sobreviviente de un ataque de los terroristas de Hamas a su batallón. Ajá. El único sobreviviente. Y lo cuenta en primera persona. ¿Lo tenés ahí? Dale. הגענו שם לבטונדה, שעצר אותם שם שוטר חמוש, אמר לנו, כנסו פנימה, אין לאן לברוח. היינו בתוך הבטונדה 30 אנשים פחות או יותר. שנייה. אחרי כמה דקות הם התחילו לירות עלינו שם, בטונדה הם הטרילו את השוטר. זרקו רימון ראשון, רימון רסס, הוא התפוצץ בכניסה. אחרי זה נזכה דקה כמעט, שכולנו שם הצרחות בפנים, אנשים מתפללים ובוכים וגונחים מכאבים. נזרק עוד רימון שפגע בקיר, פגע לי בראש, ממש פה. הייתי צמוד לקיר בשורה השנייה של האנשים בכניסה, והוא עף על הגופות מאחורה. על ששכבו מאחורה שהם העדף שלהם, מה שהציל אותנו, כאילו הם סברו את העדף. אחרי חצי דקה ידידה שלי שנרצחה שם מול הפנים שלי, היא ניסתה לברוח כי היא נחנקה בפנים, ואני והבן זוג שלה שניסו לתפוס אותה לא הצלחנו, והיא פשוט תקלה את המחבל ונורתה מטווח אפס, ואז הוא פשוט נכנס, נראה לי לדעתי עם עוזי לפי הצורה של המחסנית, ופשוט ריסס אותנו מטווח אפס. אני הייתי בשורה השנייה של האנשים צמוד לקיר משמאל, וכל מי שהיה בשורה הראשונה ובשורה השנייה חוץ ממני מת, גם בשורה השלישית והרביעית של אנשים, גם אנשים קיבלו שם כדורים. Tremendo. No puede entender ese hombre cómo está vivo. Él relata el batallón que estaba en el muro. O sea, tuvieron que traspasar ese muro para entrar por el sur de Israel. Totalmente. Y después esos 1000 terroristas que fueron en camionetas y en esas motos, ¿no? Después realizaron todas las matanzas que realizaron. Eso que estás viendo abajo mío, aquí abajo, eso fue en el medio de a la madrugada, a la mañana. En la fiesta rave. En la fiesta electrónica, justamente, con cientos y cientos de jóvenes. Mataron, masacraron, acribillaron a balazos a cerca de 260. Y después algunos de los cadáveres los paseaban en esas camionetas. Ahí están los cadáveres. En Gaza, llevaron a Gaza las camionetas para hacer desfilar los cadáveres entre el pueblo. Bajaban, por ejemplo, ese es un oficial del ejército a quien habían matado, y los terroristas festejaban de esa manera, poniéndole el pie y pegándole al cadáver, festejando la muerte de esa persona. Esta mujer, por ejemplo, una mujer israelí a quien violaron, golpearon, torturaron, subida de esa manera a una camioneta. Las imágenes son realmente espeluznantes. Utilizando jamás la bodycam para transmitir esto al mundo. Exactamente. Para que Occidente vea lo que hacen. Exactamente. ¿Cuántas son imágenes propias de ellos? Exactamente, Sus de propias ellos. cámaras. Claro, que recién Pilar Raola decía, la Guardia Revolucionaria fueron los primeros que la difundieron. Claro. Esta es una familia completa, la abuela, la madre y las hijas. Esta es una joven a quien se llevaron secuestrada. Esa creo que es la pareja de esa joven, se lo llevaron secuestrados. Están en estos momentos como rehenes. Hay cerca de 1000 rehenes, o cientos de rehenes en estos momentos en Gaza. Hay una imagen también de una joven alemana, muy joven ella, creo que 19, 20 años o 22, que también fue llevada en una de esas camionetas y mostrado su cuerpo totalmente destruido. Esas son mujeres y niños que fueron también secuestrados y llevados como rehenes. Indudablemente son los días más oscuros en la historia del Estado de Israel. Totalmente. Insisto con esto no se trata de un ejército invasor de un país, se trata de un grupo terrorista invadiendo un país. Te puedo actualizar, Eduardo, información hasta las 16. 625 argentinos registrados que solicitan ser evacuados de Israel.
atentos, hay 625 ciudadanos argentinos que solicitan en este momento ser evacuados de Israel. Hay 7 argentinos muertos, hasta ahora 15 desaparecidos. Estas hordas de terroristas que entraron en barrios civiles, a kibutz, matando niños, mujeres embarazadas, secuestrando mujeres, secuestrando chicos. Hay un video de un niñito de 6 años que fue secuestrado, fue llevado como rehén a Gaza y fue entregado a otros niñitos palestinos de Hamás, para que esos niñitos palestinos de Hamás se diviertan con ese niñito israelí. Es una cosa impresionante. Y fíjate, los mismos terroristas filmaban y grababan a las familias cuando entraban en los kibutz o en las casas particulares. Por ejemplo, esta, mira. אני רציתי שידע תישאר בחיים. לא היה סיכוי שהיא תחזור. לא היה סיכוי שהיא תחזור. לא. לא מות. רילקס. No. His sister. My sister died. Relax. בסדר. Live to God. What? תראו מרשי עלתה למעלה, לשמיים. אמא שאמרה היא עכשיו הרבה יותר טוב לה. נתניהו! Thank you. רגו לרצפה. למה? אני לא יכולה לשאול בשביל ימות יותר. רילקס. זה לא אמיתי. זה לבדוק, רגו למטה. אבא, סימן, אני תקציב אדום. איזה זוזו. רגלינו? זהו? למה יש צבע אדום? What is it? בום. איך אומרים את זה? Ves a los terroristas pasar ahí caminando, ¿no? Sí. Y escuchás de fondo los disparos porque seguían matando gente, ¿no? A la hermanita de esa... A la hermanita de esa familia la habían matado. My sister is died. Está ahí. Mataron a civiles en las rutas, iban con los autos en una ruta y los mataron a todos, pasaban con las camionetas y los mataban a todos. ¿Viste esas imágenes? A todos. Sí. En una parada de colectivo mataron a todos, absolutamente a todos. La ráfaga ametralladora, los autos absolutamente abandonados, quemados, destruidos. Todos. ¿Viste esas imágenes? Esta imagen que ustedes vieron de esa familia no es una película, ¿eh? No. Esto ocurrió. Por eso digo, a estos No se los puede calificar, Eduardo. No. No hay adjetivo. Iba a hablar de los Solano de la vida, Biasi de la vida, Pitrola de la vida. Ustedes tienen que ser muy hijos de puta, en serio. Muy hijos de puta. Si ven estas imágenes, decir lo que ustedes dicen y tratar de justificar absolutamente todo.
porque yo ayer a la señora Biasi, creo que se llama así, ¿no? La candidata... Sí, Vanina Biasi. Vanina Biasi, la candidata a jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires por la izquierda, ella con la banderita de Palestina. Yo le hice una pregunta muy concreta. ¿Usted repudia o no repudia los hechos terroristas de Hamás? Bueno, no sé, yo el pueblo... Era simple, era sí o no. Después, si tenés ganas de explicar, si tenés ganas de contar la historia de Israel y Palestina, contala. Pero no, de ninguna manera, en ningún momento. Vos fíjate, fueron al debate. Es una provocación. Se pedía un minuto de silencio. Enorme. No reconocer la posibilidad de darle al otro es tremendo. El homenaje al dolor es la mayor forma de deshumanización. Que la ideología les infecte el cerebro de tal manera para que no puedan reconocer lo que es un acto de humanidad. Tenés que ser tan hijo de puta, tan hijo de puta, tan hijo de puta. Mirá, hoy, bancando a Hamás, ¿cómo podés bancar lo que hace una organización terrorista? Que sea por las víctimas argentinas, ¿no? Es que no acá, les importa nada. Es que acá viene, bancan la causa palestina, bancan a los palestinos, omiten, así han negado las violaciones a los derechos humanos en Cuba, Pero claro, así han negado los claro. asesinatos del comunismo en la Unión Soviética. Sí, es la izquierda clásica que justifica las muertes si las muertes se producen o los asesinatos de acuerdo a mi ideología o de acuerdo a mi idea. Sí. Es un clásico manual del extravío izquierdista argentino. Mira, está en línea con nosotros Kobi Avekskis, que es guía turístico en Israel. Kobi, ¿qué tal? ¿Cómo va? Eduardo Feynman y Rosy estamos aquí. Un gusto y un abrazo muy grande. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Todo lo que nos pueda contar, relatar, todo lo que sienta, lo escuchamos. Ok, Israel está pasando en estos 3 días una pesadilla grave, importante. Como ustedes dijeron en el inicio de ese programa, cada potencia o país tiene su Pepe del Árbol, su Barbarossa, su 11 de septiembre, y el 7 de octubre del 2023 es el nuestro. Es un día que se va a recordar para siempre. No fue el inicio de una guerra, fue un ataque terrorista perpetrado por fundamentalismo islámico, guiado de botones que llegaron de Teherán y ejecutado por gente que está llena de odio. Y tú lo puedes ver y te lo puedo comprobar porque los patrones de la forma que se comportaban esos animales fueron idénticos en todos los lugares donde atacaban civiles, que era asesinar niños, ancianos, algunos ancianos fueron secuestrados, y también niños, violar chicas al lado de los cuerpos de sus novios muertos en una fiesta. Son patrones que vimos tal vez en la época del nazismo. Son números de muertos que se dieron en las fosas comunales, en los bosques de Babi Yar y la Pojova en el oriente de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Son imágenes que el mundo prácticamente no vio, tal vez con las conquistas del ISIS. Claro. Y se vieron acá. Eso se debe a una organización como Hamas, que está utilizada por Irán. Es una organización parecida al Hezbollah. El mundo tiene que verlo. El mundo debe reaccionar frente a eso. Y como pudo Eduardo, yo soy Israel. Si cada uno que es una persona de mente libre, de pensamiento liberal, de una mente humana, de valores, que no se levanta contra eso, lo apoya. Y mañana lo puede encontrar en su cama. Porque el que se trata de montarse sobre un tigre, rápidamente se va a encontrar en su estómago. Esto también está en este momento frente a una guerra en la Franja de Gaza. Para que eso no vuelva a existir, no debe existir el Hamas. Y para sacar el Hamas, que también esclavece a los palestinos, los priva de derechos humanos,
no los permite el desarrollo, los deja en la ignorancia, brutos y sin visión hacia una vida mejor. Para sacar al Hamas hay que entrar a Gaza y hay que hacer ahí una guerra. Hay que hacer ahí una guerra y ese es el rol que nos toca en este momento. Israel geográficamente está en el lugar donde se encuentran las civilizaciones. Estamos en el lugar en la frontera. Si nosotros caímos, atrás nuestra está Europa y el resto del Occidente. Por eso cualquier persona del Occidente en este momento debe apoyar la causa de Israel en las próximas semanas duras que nos van a tocar acá. Claro, porque va a ser una batalla larga y además porque a mí me impacta esto que las comparaciones que hacemos con la historia es la idea del pogrom, ¿no? La persecución y la matanza de judíos que parecían erradicadas definitivamente de la historia y habían quedado como las peores atrocidades, luego el holocausto, el nazismo, pero esas imágenes vuelven en pleno siglo XXI, ¿no? Era inconcebible poder revivirlas. Esas imágenes desgraciadamente vuelven en el siglo XXI. Esas imágenes también se vieron por el ISIS en diferentes lugares del mundo. Europa tiene que estar muy a la alerta, teniendo en su seno millones de musulmanes, que no todos son terroristas, la mayoría son gente que quiere integrarse y vivir ahí en paz, pero existe un núcleo durísimo que puede estallar en cualquier momento. Y tienen que ver lo que pasó acá y entender qué puede pasar también ahí. Porque lo que pasó en los kibutzim alrededor de la franja de Gaza y en la fiesta que hubo ahí con los 265 jóvenes asesinados puede pasar 1000 veces peor en cualquier capital europea. Que en su seno viven millones de Uy, se congeló. Que parte de sus imames espirituales de ellos están con el mismo discurso del imán de Gaza, que hoy en Londres y en París salieron a festejar la victoria. Estaba pensando, Kobi estaba pensando justamente en eso, así como decíamos que este 7 de octubre podía parangonarse con el 11 de septiembre y la destrucción de las Torres Gemelas, lo que vino después, es decir, los ataques de Estados Unidos a Afganistán, la búsqueda de Osama Bin Laden, fue inflamando a muchos núcleos que luego vinieron las bombas de Atocha en el año 2004. Lo que pasa es que lo que pasa en Oriente no queda en Oriente. Ese es el tema. Y eso es lo que está diciendo Kobi, ¿no? Lo que pasa en Oriente Medio no queda en el Oriente Medio. Exactamente. Lo que puede pasar en Israel puede pasar en cualquier lugar. Ustedes en Argentina fueron golpeados por las mismas fuerzas oscuras 2 veces. Que del mismo país que ahora salió la orden de hacer esa masacre, es del mismo Teherán que sacó la orden en el 94 de volar el edificio de la AMIA, matando casi 100 ciudadanos argentinos. Totalmente. Hablamos de Irán. Hablamos de Irán. Claro, Irán está detrás de esto, Kobi. Irán está atrás de todo esto. Irán y sus ayudantes en Gaza, que son gente cruel, que no les interesa sacrificar a toda la población de Gaza. Y lo mismo Hezbollah, ¿no? Lo mismo Hezbollah, en el norte. Hezbollah es un brazo operativo de Irán, a cambio de Hamas, son chiitas. Y por eso Irán no los va a sacrificar tan rápidamente. Claro. Para ellos sacrificar sunitas en Gaza no les cuesta nada. Sí. No les cuesta nada y tienen un aliado ahí adentro de Beirut que se llama Salah el-Arouri, que es el hombre que está prácticamente atrás del atentado. Él y otro que se encuentra en Gaza que se llama Yahya Sinwar. Esos 2 hombres son los operadores de ese ataque junto a lo que se llama las órdenes de la República de Irán. Sí. Kobi, le agradecemos infinitamente habernos atendido. Un abrazo muy grande. Cuídese. Abrazo muy grande. Gracias. Te puedo hacer escuchar a un rabino muy amigo que se llama Rochman. Hizo un pequeño video, Mario Rochman.
Él tiene una sinagoga muy importante en Miami. Es una de las más importantes de Miami. E hizo este video. A ver. Bregman, lo tuyo de ayer no solo fue patético, sino que fue cruel. Negarle a los israelíes la solidaridad cuando fueron matados, acuchillados, quemados por el terrorismo de Hamás, lo tuyo es cruel. Lo tuyo es cruel cuando entre los muertos hay compatriotas argentinos, muertos y secuestrados. Lo tuyo es cruel porque mentís. Cuando decís que el Estado de Israel es un Estado apartheid, no contás que hay árabes en el Parlamento, no contás que la mayoría de los farmacéuticos en Israel son árabes, no contás que 1/3 de los médicos son árabes, no contás que están en todos los puestos altos de la sociedad. Sos patética, sos mentirosa y sos cruel. Eso sí, sos muy carismática. Yo te quiero saludar, te quiero recordar. No tenés 25 millones de votos, tenés 2%. Nos vemos en las urnas. Am Israel Hay, que te lo traduzcan. Viva la patria. Sí, impresionante. Como ha indignado, ¿no? ¿Qué es lo que dijo Bregman? Y después te voy a contar algo que ocurrió ayer en el debate, antes de comenzar el debate, y te vas a dar cuenta por qué estos grupos de izquierda son una porquería. Bregman ayer decía esto. Nos duelen las víctimas. Y una cosa más, nos duelen las víctimas civiles que ocurren en un conflicto que tiene como base la política del Estado de Israel de ocupación y de apartheid contra el pueblo palestino. Muchas gracias. No le duele nada. Nos duelen, pero. No le, Listo. No le duele Nos nada. duelen, pero. Mira, una altísima fuente que tiene que ver con el armado del debate ayer, me cuenta que intentaron una declaración conjunta en repudio al terror de Hamás en el arranque del debate, con todos los candidatos. La única que se negó fue Miriam Bregman. Exacto. Ella ni siquiera quiso discutir el texto, ni siquiera sentarse a discutir el texto. Por eso cada uno habló individualmente del tema Israel. Pero mirá, tenés que ser miserable. Miserable. Pero lo peor de todo es el minuto de silencio. Negarte a dar un minuto de silencio por los muertos, Eduardo. Hasta Hay la guerra señora, tiene códigos. Pero En la guerra convencional hay códigos. O sea, nadie le niega la posibilidad al enemigo, si querés, te lo digo en estos términos, de llorar a sus muertos. O sea, si no coparticipás de la idea de sembrar el terror y de hacer estas vejaciones, o sea, estás del lado de los asesinos. Porque están del lado de los terroristas. Horrible. Están de ese lado. Horrible. Yo me acuerdo de la nefasta Eve de Bonafini, cuando fue las Torres Gemelas. Te lo recordaba ayer, ¿te acordás? Las Torres Gemelas. Claro. Mirá, lo decía de esta manera, mirá cómo se alegraba. Lo vamos a seguir repitiendo. ¿Qué experimentó cuando se enteró de la noticia? Experimenté una gran alegría, no por las muertes, pero porque alguna vez le había tocado al monstruo, alguna vez también les tocó a ellos. Y entonces sentí que era muy importante mostrarle al mundo que ellos no son tan fuertes como creen. Lo que pasó es que al monstruo le tocaron la barriga. Al monstruo, al poderoso monstruo, le cayeron en el Pentágono y le cayeron en las torres, donde estaban reunidos los poderosos más grandes del mundo. Algún día nos vamos a enterar quiénes son los que murieron ahí. Murieron argentinos en las torres. La celebración del horror. No por Murieron los muertos, argentinos. No les importa, no les importa. Los muertos son una cosa secundaria. Esa mentalidad llevó a las organizaciones, llevó a un sector de la ideología de izquierda de la Argentina a montar organizaciones criminales, a montar organizaciones subversivas. Terrorista apoya a terrorista. Madre de terrorista apoya a terrorista. Evo Morales, terrorista, apoya a terroristas. Lo de Evo Morales Cuidado también. con Evo Morales, ¿no? Cuidado con Yo Evo. le tengo que tener, No, yo tengo que tener cuidado. Estoy pensando, no, le digo a todo el mundo, cuidado con Evo Morales, Edu. Escúchame. Evo Morales apoyado por Irán. Por Irán, claro. Por Irán. Mirá el nefasto. ¿No? Mirá el nefasto. Irán. Recordemos también que Cristina Fernández de Kirchner, ¿vos te acordás cuando fueron las matanzas de ISIS? Sí. Que hacían los videos degollando gente. Sí. Ella llegó a decir que eso era un montaje cinematográfico. Una ficción hollywoodense. Por eso, ¿creerá Cristina que esto que acabamos de mostrar, por ejemplo, y que además ha recorrido el mundo, es un montaje cinematográfico de Hamás? Ayer también Cristina Fernández de Kirchner
lavaditas, sin hablar del terrorismo, de nada. 5 muertos y hay 7 muertos argentinos. 7. Y 15 desaparecidos. Y 15 argentinos desaparecidos, a manos de los terroristas. Ahora, ¿dónde está el presidente de la República lamentándose por esos 5 muertos? No vi bandera a media asta acá en la República Argentina. No vi condolencias del gobierno argentino, de la vicepresidenta, Estado a Estado, del candidato a presidente. Estado a Estado, que podrían haber puesto la bandera de Israel. No les importa, no les importa. Bueno, querido mío, abrazo muy grande. Abrazo muy grande.